Hay varios casos en el país que nos han conmocionado, en la mayoría de abusos contra, abusos contra las mujeres, pero también contra los niños. Ayer se vivió una situación muy particular en General Roca, en donde cerca de 100 vecinos se autoconvocaron frente a una comisaría repudiando una denuncia de un caso de abuso a una chiquita de 8 años. Por un lado también estuvieron muy cerca de hacer justicia por mano propia en contra de los detenidos que estaban en ese momento en esa comisaría, y nos parece interesante y también como aporte a la sociedad poder debatir acerca de este tema, ¿no? De los abusos constantes, de hechos tan lamentables. Para eso vamos a saludar, y está aquí en el piso, Gustavo Marín. Él es psicólogo, le agradecemos su presencia. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas tardes, casi digo buenos días. Sí, bueno, muy bien, gracias. Carla, gracias por la invitación. No, por favor. La idea es poder entre todos, ¿no? Pensar, y siempre surge esta pregunta de si hay mayores casos de abuso, siempre existieron y ahora se denuncian, ahora se viraliza rápidamente la información. ¿Qué es lo que está pasando, no? Mira, yo creo que los casos de abuso es muy posible de que puedan ir aumentando, ¿sí? Es lo que se ha visto en las sociedades cada vez más industrializadas. Los delitos tienden a aumentar, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando suceden casos así lamentables, es esperable que la gente de la comunidad sienta enojo, ¿sí? Bronca, quiera hacer algo como para descargar esa frustración, esa angustia que produce ese hecho de violencia, porque son acciones que cometen personas que están haciendo sufrir, y que no sufre solamente la víctima, sino todo su entorno. ¿Sí? Y sobre todo cuando hablamos de menores, que uno piensa que siempre, de hecho, son mucho más indefensos, no tienen las herramientas, ¿no?, para poder defenderse. Claro, viste que la idea misma de la infancia, que ha ido cambiando a través del tiempo, la infancia parece como una etapa de la vida en donde son personas necesitadas que requieren el cuidado y una atención especial. ¿Sí? Entonces creo que eso es lo que hace que un delito a menores nos provoque mayor angustia, ¿sí? ¿Y se puede definir cuál es el perfil psicológico de una persona que abusa puntualmente de niños? Mira, eso está bastante en discusión. Es como que es verdad que hay determinados trastornos mentales que favorecen de alguna manera a determinados delitos, ¿sí? Pero esto no siempre es así, ¿no? O sea, en realidad tiene que ver con personas que se sienten frustradas, ¿sí? Que ellos mismos también han vivido en algún momento hechos delictivos hacia ellos mismos. Como que repiten conductas. Como que repiten conductas, pero está relacionado con el propio, la persona que comete un delito, ¿sí? Es importante entender de que al que le está cometiendo el delito lo deja de ver como una persona. Ajá. ¿Sí? Es como que lo cosifica. Lo cosifica, ¿sí? Lo está cosificando. Entonces, a partir de eso es que puede de alguna manera desarrollar cualquier acción, ¿sí? Esto se observaba también en los torturadores, ¿no? Cómo de alguna manera ellos necesitaban insultar a la víctima, ¿sí? Denigrarla para después poder torturarla. Entonces como que la volvían de alguna forma un objeto. Un objeto, ¿sí? Tal cual. Un objeto. En el caso de es como difícil esta pregunta, ¿no? Porque tiene que ver con los niños, pero ¿un nene abusado puede recuperarse a futuro con un tratamiento específico, o es una marca para toda la vida que le limita, digamos, justamente su vida en el futuro? Mira, eso sí, va a depender de cómo se maneje la situación en ese momento y de qué es lo que vaya sucediendo después. Sí. No necesariamente es que una persona con un abuso es que va a quedar con un daño permanente, ¿no? Puede ser que hasta sean experiencias que, bueno, se habla de la resiliencia, ¿no? Que se vuelva una fortaleza en el sentido de que ha tenido una experiencia de lo que es a veces el sufrimiento, el dolor, y cómo se puede recuperar después de eso. Así que no
no es algo que podemos decir que necesariamente es algo que ya queda. Es, por supuesto, una situación traumática que va a requerir un tratamiento, pero no solamente a la persona, sino también al entorno familiar. Claro, porque eso pensaba, ¿no? Que lo más descabellado es que la gente que tiene que cuidarlos, porque de los últimos 3 casos o 4 que estamos hablando en la región, son víctimas del propio entorno familiar. Claro. Que se entiende que es la gente que tiene que protegerlos y cuidarlos. Sí, entonces, sí. Bueno, esto en realidad es algo bastante común, ¿no? En el sentido de que muchos abusos se dan dentro del ambiente, ya sea familiar o del ámbito más conocido, ¿sí? Y hasta a veces se produce que el abuso, la persona abusada, a veces no es ni con hechos violentos, ¿sí? Sino que es también a través de un engaño, de una manipulación. Como un artilugio para ir ganando la confianza. Exactamente. Y como sociedad tenemos que involucrarnos en estos casos, hay que denunciar, digamos, cómo actuar ante una situación de sospecha. Digo, me imagino que los docentes es re importante el papel porque son los que conviven a diario con un chico que puede, ¿no?, ser víctima de un abuso y demás. Claro, pero yo creo que acá hay 2 situaciones. Sí. Una que tiene que ver con esto de cómo detectar un caso, ¿sí? Y qué hacer en determinado momento, que para eso, existe un determinado protocolo, los docentes lo deben saber, ¿sí? Sí, claro. Y es importante hacer la denuncia, esto de el hecho le pasa a muchos chicos y chicas que son víctimas de abuso y no se animan a contarle a los padres, porque tienen miedo de que los padres tomen una represalia mayor sobre la víctima, y donde capaz que la víctima es un pariente, o que no le crean, porque a veces pasa de que no les creen, ¿sí? Entonces yo creo que en ese caso es importante que esto salga a la luz, ¿sí? O sea, el que se animen, que establezcan una relación de confianza con alguna persona que lo puedan expresar, ¿no? Porque cuando a uno le sucede algo que es dañino para uno y uno se lo traga y se lo guarda, eso es muchísimo peor. Hay muchísimas personas que viven guardando algún abuso que han tenido, y esto realmente sí es algo muy dañino para toda la vida de la persona. ¿Sí? La última pregunta. A nivel nacional se están debatiendo los beneficios de salidas transitorias o diferentes beneficios que tienen aquellas personas que están dentro de una cárcel por delitos, por ejemplo, como violación. Esto ha generado un debate y posiciones, por supuesto, siempre a favor y en contra, y también algunas teorías acerca de si un abusador lo va a cometer siempre a lo largo de su vida o también tiene una capacidad de reinsertarse a la sociedad y no volver a cometer ese tipo de delitos. Mira, yo creo que esta es la discusión más importante, porque cuando pensamos en un delincuente, ¿sí?, ya sea por abuso sexual o cualquier... a veces no nos ponemos a pensar de dónde sale ese delincuente. Claro. Es tanto el enojo que nos produce, la frustración, que no pensamos de dónde surge, claro, que lo mandaron los extraterrestres, de dónde viene. Y ese delincuente es alguien que es miembro de nuestra comunidad y algo le ha pasado. Entonces, algo tenemos que pensar, qué nos está pasando como sociedad, que surgen, y quizás con esa persona, hay que ver qué posibilidades de reinserción tiene, ¿sí? Pero también tenemos que pensar delincuentes que se están produciendo en este momento. Y eso sí tiene que ver con una sociedad cada vez más individualista, porque está comprobado que en sociedades en donde el interés colectivo, en donde hay mayor cohesión social, en donde hay mayor desigualdad, hay menos delitos de todo tipo. Y también tiene que ver con la educación sexual, porque en la medida en que la educación sexual no se expande, ¿sí?, existen mayores posibilidades de después de delitos sexuales, ¿sí? O sea, la represión está comprobado de que yo, si reprimo mis impulsos sexuales, en algún momento esto me sale impulsivamente. Entonces, creo que a veces está bien lo que nos sucede, ¿no? O sea, las emociones que nos cargan de frustración y de enojo, pero también tenemos que poder ver más allá cómo hacemos para resolver esto socialmente, porque no es un problema solamente de una persona. Entonces separamos al delincuente y ya está. Tiene que ver con un problema social, y hay algo que no está funcionando bien en nuestra sociedad. Sí, eso es claro. Entonces tampoco hay tenemos que poder... un sistema carcelario óptimo
que nosotros confiemos en que los van a rehabilitar tampoco. Exactamente, porque el sistema carcelario en realidad está pensado más como para retenerlo y esperar que solamente se sane, como si fuera algo mágico, ¿sí? Y si se sigue haciendo una estigmatización, una discriminación, es muy posible que, está comprobado, los delincuentes salen más delincuentes. Las cárceles son lugares de especialización de delincuentes y no para la reinserción social.